Y bueno, estamos de este lado y vamos a tener una plática bien interesante con Yolanda Valverde. Ustedes ya la conocen, ella es educadora en sexualidad. Y me encanta porque siempre lo que hace es empezarnos a abrir un abanico y un panorama de varias situaciones que normalmente o son tabús o no las podemos platicar tan libremente y nos cuestan trabajo. Como por ejemplo, hoy vamos a hablar acerca de las conductas sexuales en adolescentes, pero ¿cómo estás? Muy bien, muchas Antes gracias. de saludarte, de soltar la pregunta. Muchas gracias, buenos días. Oye, buenos días. A ver, yo creo que para poder arrancar con eso de las conductas sexuales en adolescentes, ¿qué significa conductas sexuales? Claro, las conductas sexuales es todo lo que hacemos de manera sexual y de manera erótica con nosotros mismos, con otra persona y independientemente del género o el grupo, porque pueden ser, varias personas, tríos, cuartetos, etcétera. Entonces, todas las actividades sexuales que tienen un componente erótico son las conductas sexuales. Y eso incluye que no todas las conductas entonces son solamente, por ejemplo, genitales. Hay conductas sexuales que son sociales, como por ejemplo besar. Saludar y llegar de beso es una conducta sexual que tiene una connotación social. Agarrarse de la mano, el hacer ciertos tocamientos o ciertas cercanías con el cuerpo de otra persona. Entonces, puede ser claramente erótico para otra persona y puede ser en un ambiente más social. Entonces, no todas se remiten solamente a lo genital, por ejemplo. Ok. Entonces ya me abriste un panorama diferente, porque Claro. yo nada más estaba pensando, chavos y chavas adolescentes en la torre, pues qué, y más ahorita con todas las películas que salen y que todo está más abierto y todo más así. Entonces, para ellos, en el caso de los adolescentes, ¿cómo serían estas conductas? Las conductas sexuales más comunes que podemos encontrar en ciertas poblaciones, como por ejemplo las personas en formación, llámese desde la infancia hasta la adultez, ese proceso inter, que es el que normalmente le llamamos adolescencia, contempla tres partes. Los humanos somos seres biopsicosociales. Eso quiere decir entonces que se desarrolla la mente, se desarrolla el cuerpo y se desarrollan nuestras conductas en lo social. Socializamos de manera diferente cuando somos niños, a cuando somos adolescentes, a cuando somos adultos. Entonces, ese proceso inter justamente tiene que ver con ese desarrollo de conductas sexuales. Muchas veces pensamos en esta idea de, es que pasas de ser niño y de ser un angelito y de no tener ningún tipo de conducta sexual a ser un adulto. Y no. Los niños también tienen conductas sexuales que generalmente son autoeróticas, que tienen que ver con su descubrimiento, tienen que ver con incluso hasta maduración de los tejidos, en cuanto a que los músculos, los tejidos blandos, los tejidos que necesitan irrigación empiecen a funcionar, que tengan como una respuesta adecuada, que sea satisfactoria, que sea saludable, que sea en términos que sean beneficiosos a su bienestar y a su cuerpo. Y eso incluye también el desarrollo a nivel psicológico. De ahí tan importante, un poco lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Este acercamiento prudente y a tiempo de referencias correctas, ¿no? De decir, es que es importante que sepas que lo primero es, por ejemplo, tener una situación hablada o tener una situación de permiso, el que te sientas también que a la otra persona te está respetando. Porque si no, entonces cuando empiezan las conductas sexuales, empiezan sin todo este bagaje de por medio y entonces tal cual como lo dijiste, se avientan al ruedo, se parten en todo sentido el corazón, la mente, se pueden desestructurar, pueden pasársela bastante mal, aunque exista placer sexual, por ejemplo. Oye, sí, porque es que estás hablando y me quedo pensando en tantas situaciones de cómo te empiezan a orillar, por ejemplo, en el caso de de las pequeñas infancias, ¿no? Que es cuando tratan de meter su mano a lo mejor en un pañal o así, el adulto empieza a decirles que está mal, que incorrecto, Cochino. esto y lo otro, y entonces tú ya son esponjas y empiezan. Y entonces, obviamente ese chavito, pues cómo se va a acercar a los papás para hacerles preguntas cuando está entrando a la adolescencia, sí, porque pues obviamente lo van a mandar a que se lave las manos, a que, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué tan mal está esta parte en los adolescentes cuando ellos empiezan con esas conductas sexuales? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los adultos, con ellos para poder no truncarles, pero tampoco abrirles la puerta a todo,
porque pues también hay edades para ciertas cosas. Sí. ¿Me contestas regresando? Claro. Y entonces te dejé hacia el aire la pregunta. Cuando nosotros los papás no nos estamos acercando de una forma adecuada desde la infancia con los niños, ¿cómo vamos a abrir la puerta a esta edad? ¿Y qué pasa con estos chavitos? O sea, mi pregunta es, ¿qué les va a pasar? Pues esperemos que no les pase nada que normalmente le llamamos conductas sexuales de riesgo, que es cuando su integridad, la de su propio cuerpo, la de su propio sentido psicológico y la de su propia socialización se ven endebles, o la de otra persona con la que se estén relacionando. El problema es que justamente esa base o esa inexistencia de bases te hace muy propenso a ser una persona altamente vulnerable a tener conductas sexuales de riesgo. Incluso piensen que la mayoría de las personas que tuvieron pésimas experiencias iniciales en cuanto a su sexualidad, sobre todo con otras personas, se basa de estas situaciones. Entonces, es la mejor evidencia que podríamos tener de decir, por eso es importante hablarlo desde temprano. Pero si, por ejemplo, dicen, bueno, pero yo ya qué hago si yo ya mi niño está en la primera etapa de la adolescencia, anda oscilando entre los 10, los 13 años, o ya está en la etapa media, o ya va para la etapa final de la adolescencia y está cercano a los veintitantos, a los 21, 19, 20, 21, pues en realidad nunca es tarde, porque piensen que al final los humanos nos seguimos desarrollando toda nuestra vida. Hay etapas que son bastante básicas, que las necesitamos sí o sí, y que tristemente, por más que el prejuicio lo diga, aunque tú no se lo des de primera mano, eventualmente va a llegar a él, ¿sí? O a ella. Y el problema es que lo que va a llegar es algo que ya está masificado para otras expectativas o otras experiencias, como por ejemplo el porno. La mayoría de los adolescentes, su primera experiencia de educación directa hacia las conductas sexuales que pueden suceder eventualmente en su vida, como en la vida adulta, es a través del porno. Y el problema de eso es que omiten un montón de cosas. Por ejemplo, en la mayoría de las escenas no hay consenso, o sea, no se habla qué vamos a hacer, no hay preparativos previos, que también son parte de las conductas sexuales, los besos, las caricias, los tocamientos, los frotamientos, el petting, que es tener conductas sexuales muy placenteras, pero que no necesariamente llegan a coito, el utilizar preservativos, el utilizar lubricantes, el utilizar juguetes. Nunca hay estos protocolos dentro de estas escenas. Entonces, si esa escena yo no la veo, yo nunca la aprendo, yo nunca la tomo en consideración y yo voy directo. Entonces es muy común, por ejemplo, esta parte de decir, es que llegó directo y me empezó a friccionar como si fuera estación de radio los pezones. Pues porque probablemente lo vio en una escena, pero no entiende que hay un preparativo para el tejido eréctil, como por ejemplo los pezones. Claro. Entonces puede lastimar y justamente se vuelve entonces una conducta de riesgo en todo sentido, no solo al cuerpo, sino también a tu mente, cómo te quedas de esa experiencia. Lo que puede pasar entonces es que no solamente se la pasen mal, sino que también es en una situación de riesgo. Híjole. Oye, bueno, si queremos acercarnos a ti porque nos estamos dando cuenta que no les dimos la información adecuada y necesitamos ir de la mano, ¿cómo nos acercamos? Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí nos pueden encontrar como Menstruación Consciente SLP. Pueden encontrar, de hecho, mucho contenido que ya tengo grabado, videos de 1 hora, hora y media, extendiéndome en el tema, dato por dato, partes iniciales, cuando están en la infancia, cuando están en la adolescencia, en todas sus fases. O pueden mandarnos mensaje de manera directa para hacer consulta, ya sea presencial en San Luis o a distancia si es que viven fuera de San Luis o en otro país incluso. Pueden mandarnos mensaje y las asesoramos. Muchísimas gracias.